ahora vamos a continuar con nuestra segunda alumna de este bloque, que es Gabriela Paredes. Gaby es una estudiante de posgrado ya. Ella en este momento, ella es ecuatoriana, ha ya egresado de la Universidad ESPE como ingeniera en biotecnología y en este momento está haciendo su posgrado en biotecnología de plantas en la Universidad de Oklahoma. Y pues bueno, nos va a presentar un poco acerca de su proyecto en temas de tecnologías de secuenciación. Muchísimas gracias, Gaby, adelante. And okay, I've been working with Carreras con Impacto on a project titled Impact for implementing high throughput sequencing of pandemic pathogen detection in Latin America and the Caribbean. The main issues with the pandemic outbreak is that we don't know where or when one needs to start. And as to this lack information, the gaps and accurate decisions within public health systems and creating effective preventions or control protocols become complicated and inefficient. My project aims to address the problem of detection, tracking, and surveillance by collecting genomic data and performing bioinformatic analysis. To achieve this, I first needed to identify the potential sources of future pandemics, such as pathogens with the highest pandemic potential. Next, I focused on determining how this could be detected, tracked, and monitored using both techniques, including both traditional methods and next-generation sequencing. With careful consideration with Latin American context to recommend the implementation. So, the first step was to identify pathogens with highest potential pandemics, and I create a wide factor model matrix with the important data consider factors like epidemiology, incidence rate, transmissibility, and pathogen characteristics. The result shows that viruses, specifically those spread through the air, have the higher likelihood to cause pandemic outbreaks due to their transmissions method, high incidence of asymptomatics or mild cases, and significant mutations capacity. For example, also Ebola is highly lethal. These transmissions mainly occurs through direct contact with blooded fluids such as blood, saliva, and other secretions. These direct contact transmissions limit this spread because it requires close physical proximity and specific conditions for infect new hosts. In contrast, airborne viruses like COVID-19 spread much more easily because they can be transmitted through respiratory droplets and aerosols release when the infected person talks, sneezes, talk, or even breathe. This makes airborne viruses incredibly difficult to control as they can spread in closed spaces and infected individuals that can transmit the virus even without symptoms. The highest rate of asymptomatic transmissions combined with the virus's ability to linger in the air on the surface lead the wide spread and rapid contagion. Next, I identified the most popular diagnostic techniques and compared the data they provide with sequencing techniques. I using weighting methods based on considered criteria like sensitivity, specificity, human resources, political and management considerations. I researched the following conclusions. The serological tests like ELISA, biochemical tests, and PCRs, both three, are cost-effective and good for quick response and early treatment. However, the traditional method techniques often provide specific information limited to previous enrollment of the target, reducing our response capability to unknown pathogens. For instance, the COVID-19 pandemic was wrongly diagnosed as pneumonia for about 3 weeks. This is where sequencing techniques come in. High-throughput sequencing allows simultaneous reading of millions to billions of DNA and RNA fragments.
It has great versatility and ability to use data again because depending on the sample preparation, multiple analyses can be conducted in a single gene expression, uh, in a single run, sorry. But they can be an example like single gene sequencing, pangenome, metagenome, transcriptome analysis, or antimicrobial resistance. Additionally, it integrates data from other areas besides human health, like animal health and environmental health, to achieve optimal health outcomes. High-resolution sequencing supports this by identifying pathogens in different hosts and environments, facilitating the comprehensive analysis, understanding of disease dynamics, known as One Health. Also, the traditional techniques don't allow for identification of new, natural, or synthetic pathogens. The implementation of these technologies could support the identification of new pathogens, whether of natural or synthetic origin, enable a possible active response to future pandemics of natural or anthropogenic origin. In our analysis, PacBio emerging as the best technique consider all these aspects. However, we also propose like MinION as a more economical available alternative. MinION meets the minimum requirements for obtaining high quality information while being cost effective. This relative new technique has shown a substantial potential and offers significant advantages in terms of portability and ease of use. MinION's compact design makes it ideal for fileworks and resource-limited settings, allowing of rapid on-sitting sequencing without the extensive infrastructure. And this ability to provide the real-time data helps in making swift decisions during outbreak scenarios, which is crucial for effective containment and control. So, however, there are challenges to consider. Although sequencing costs per bases have significantly decreased about 1 cent per base, sequencing remain expensive and often unsustainable for countries with limited public health funding. The question is, how Latin American countries make these technologies sustainable over time? The first step is to avoid depending only on public funds from each country and seek support from organizations, foundations, or other countries. For example, in England, a laboratory sequencing over 5,000 samples per month in 2021 through direct collaboration with Sanger Institute and UK government. Another example is the Sentinel project led by SciBaity Lab and in partnership with various institutions in Africa. And this is supported by institutions like MIT. Other challenges to consider is the lack of resources availability, limitation in pathogen identification and prioritization, inefficiency of current monitoring techniques, challenges in compared technologies, difficulties in implementation, ignoring ethical and legal considerations, and for sure, the lack of political government support. As we can see, the path is still long and winding, but metagenomic sequences has demonstrated the potential to become an almost universal system. Metagenomic sequences can be used for early detection in several ways, including sequencing sites for emerging pathogens in weather and weather arrays, or strategic testing for sentinel populations. Making metagenomic sequences widely available will put the humanity in a position to conduct a mass testings for a new pathogens from the day zero. That is super important. These pathogens can be for potential pandemics and saving the months that will be take development and approve the new primers test. Finally, I will explain why focusing on Latin America and the Caribbean.
Historically, we have never been a starting point of a pandemics, but the last three pandemics were caused by zoonosis. And factors like climate change, deforestation, human and animal interactions make highly biodiverse regions like Latin America and the Caribbean critical areas on focus. Additionally, there are very few genomics records of animals in this region, making it extremely difficult to find the cause or the host. Therefore, it's essential to improve the countries to adopt the new strategies for global health security, including the creation of genetic epidemiological profiles. This involves like investing in a new infrastructure to collect and analyze this type of data, and foresting collaboration with other countries that support this implementation. In conclusion, it's crucial to policymakers and leaders of epidemiological control centers recognize of long-term benefits from implement sequencing technologies, focusing in the one most effective options like MinION, and to be taking the necessary steps toward their adoption. And this is my reference. And so thank you for your time. Muchísimas gracias, Gaby, por tu presentación. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Hay una de las preguntas en el chat que nos dicen que dado Nanopore tiene un mayor rango de error comparado con otras tecnologías como PacBio o Illumina, ¿cómo esto puede afectar en el análisis de secuencias sensibles como patógenos altamente variables? ¿Has considerado cómo lidiar con esta desventaja? Sí, de hecho, Alison, eso es una pregunta muy buena. Y es que es cierto que Minayon tiene una falta de accuracy, de especificidad en la toma de lecturas por base, pero hay que considerar también que es algo que no necesitamos para un diagnóstico que sea 100% exacto, sino que puede darnos una buena idea de cómo sería una prevención mediante el conocimiento de la familia o de la especie. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, si para la pandemia del COVID-19 hubiéramos sabido de que esto es COVID, esto es coronavirus, hubieran podido tomar estrategias como que de prevención mucho más eficaces que en contrario de pensar que es como neumonía, que es lo que había explicado. Ahora, es necesario y de hecho se hace una, una integración de técnicas de secuenciación actualmente para poder tener una cierta especificidad cuando se trata de patógenos variables. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se trata de limitar y reducir los gastos en salud pública, tenemos que ver lo que nos puede servir para tener un control y tener una idea y después pues mandar a centros de investigación mucho más especializados a que hagan estas cosas de aquí, a que hagan como que miren la variedad, miren las variables, miren qué mutaciones tienen, pero como para prevención, Minayon puede ser muy buena. Y hay que tener en cuenta también de que Minayon es relativamente joven, es un bebé y está demostrando que tiene mucho potencial para crecer, porque si comparamos con Illumina, que tiene muchas ventajas y tiene muchos protocolos para muchísimos patógenos, Illumina va en el mercado más de 40 años. Minayon salió en el 2019, entonces es un adolescente, déjenlo crecer, va a tener potencial. Yo confío mucho en Minayon. Y realmente es muy bueno porque pues es un dispositivo como USB y se necesita una buena computadora. Entonces creo que va bien para el contexto de Latinoamérica y, y ya. Muchísimas gracias, Gaby. Creo que nos queda también el tiempo para una pregunta más. Alonso, no sé si quieras poner tu micrófono y hacer la pregunta directamente, si hay tiempo suficiente para ello. Va, excelente. Muchísimas gracias, Gaby. Primero que nada, muchas felicidades por el proyecto. Está muy bien hecho. Me llamó mucho la atención la manera en la que presentas la información. Sin embargo, justamente por el hecho de que estás en posgrado, me estoy dando la libertad de ser un poco más retador con las preguntas. Entonces, primero voy a pasar a la pregunta que estaba ahí en el chat sobre si con toda esta posibilidad de estudios metagenómicos y demás,
¿Crees que el sistema pueda tener la capacidad de identificar patógenos sintéticos? En parte de tu presentación mencionabas esta capacidad. Sin embargo, lo mejor de mi conocimiento, esos sistemas normalmente se basan en la comparación con bases de datos genéticas que ya existen. Entonces, si tuviéramos casos donde las secuencias genéticas no están en estas bases de datos, ¿el sistema sería capaz de identificar estos patógenos como potenciales patógenos de pandemia? Y si no, entonces, ¿qué capacidades o qué alternativas ves que se puedan implementar a este sistema? Está bien, sí. Esa es otra pregunta muy buena, pero antes que nada quiero decir que recién empecé mi máster hace una semana, así que voy bien. Y sí, usualmente la secuenciación está basada en comparación con genomas de referencia. Y eso es algo muy cierto. Sin embargo, cuando se hace, por ejemplo, el traqueo de las mutaciones para resistencias antimicrobianos, usualmente se hace ensambles de novo. Entonces, lo que se podría hacer cuando se trata de patógenos sintéticos es hacer lo mismo, hacer un ensamble de novo, o por lo menos eso es lo que se me ocurre ahora, y decir como que esto es lo que puede hacer, esto es lo que puedo tener, porque obviamente no es algo como esto es puede ser. Y si es que puede ser potencial de pandemias o no, pues va a necesitar un background súper grande a nivel metagenómico porque necesitamos comparar como que, mira, esto tiene estas cosas a nivel genómico, esto puede ser como que un riesgo, tener como ciertas características. Es por eso que también dije, hice mucho énfasis en la parte de tener un perfil genético epidemiológico por región de ser posible. Entonces, eso nos ayudaría a rankear este patógeno, que es un sintético desconocido, como un patógeno potencial a pandemias o no. Entonces, creo que por ahí está la respuesta. No sé si es que te gustó. Sí, excelente. De hecho, es una muy buena respuesta. Me gusta mucho la perspectiva que tienes. También por ahí creo que hay un gran potencial de incluir inteligencia artificial como una alternativa para esto. Si no tenemos el conocimiento sobre las secuencias genéticas específicas y su funcionalidad, tal vez la inteligencia artificial nos pueda ayudar a hacer estimaciones basadas en otras actividades que puedan tener las secuencias, ¿no? Y por último, el otro comentario que mencionaba ahí en el chat me llamó mucho la atención lo que mencionaba sobre el gobierno y la falta de apoyo que hay en este tipo de temas. Definitivamente es una realidad, creo que todos en Latinoamérica lo vivimos. Sin embargo, me interesa mucho este punto porque es parte de lo que yo he estado haciendo como parte de mi investigación personal. Yo trabajo en temas de uso dual e implementación de este tipo de análisis de riesgos en Latinoamérica. Y algo que he notado mucho es que si bien no hay tanto apoyo económico, hay razones por las cuales los gobiernos probablemente no están dedicando tiempo o recursos a este tipo de Ujú, situaciones, ujú. porque a lo mejor están dedicando dinero a otros sistemas, que digo, puede haber razones no tan válidas como utilizar dinero para pagarle a otras personas que no están haciendo muchas cosas, pero imaginemos el mejor de los casos en donde los gobiernos estén utilizando este dinero, no sé, para poder seguir desarrollando la calidad de vida de las personas, para mejorar construcciones después de accidentes naturales. En este tipo de casos, suena muy lógico que el gobierno no esté desarrollando o implementando cierta cantidad de dinero a este tipo de iniciativas. Entonces, una perspectiva que a mí me interesa mucho en este tipo de proyectos es cómo podemos implementar este tipo de propuestas a las cosas que ya existen en nuestros gobiernos. Antes de enfocarnos en lo que el gobierno debería de hacer distinto, una muy buena posibilidad también es qué ya hace el gobierno y cómo mi proyecto puede implementarse a eso para mejorarlo. Entonces, pues sí, voy a cerrar nada más con eso. Una vez más, increíble proyecto. Sin embargo, Yo implementar este respondo. tipo de perspectivas te podría ayudar a justamente llevar este proyecto a la realidad. Mitch, ¿tenemos tiempo para responder eso? Si quieres un minutito a lo mucho, porque nos toca Ok. pasar por un descansito y continuar, ¿sale? Ok. Pues he hablado un poco con respecto al uso de inteligencia artificial para hacer modelamiento y hay que tener mucho cuidado con respecto a eso porque tanto la bioinformática como la inteligencia artificial son bebés que no tienen reglas aún. Entonces, como que si se juntan los dos, pues podemos crear un monstruito por ahí en vez de generar un impacto positivo a la sociedad, porque a la final la inteligencia artificial está muy ligada ahorita con la sociedad común, a diferencia de de la bioinformática. Ahora con respecto a con las estrategias que podrían tomar los países, es complicado realmente porque incluso si es que ellos tuvieran la apertura de invertir dinero en estas partes genómicas, no tenemos leyes que nos respalden y hay que tener en cuenta de que los datos genómicos son prioridad de seguridad y muchos no quieren compartir esa información. Un caso de eso es Argentina
de que ellos tienen cierta información resguardada para ellos. Entonces, cuando quieren incluso hacer una colaboración internacional, dicen, no, yo necesito de que estos datos se aseguren de algún modo de que no se van a compartir ni se van a usar para otras cosas. Entonces, sí es complicado como que la gente del gobierno que no sabe lo importante que es a nivel genómico esta información quiere invertir. Y cuando tú les explicas, siempre tienes que decirles los riesgos. Entonces, si les dices, mira, la información social de tu país puede estar en riesgo por no tener leyes, obviamente te van a decir que no. Entonces, largos caminos, pero un potencial increíble y necesario. Así que gracias, Alonso, por tus preguntas, Michelle, por tu tiempo y gracias a todos. Muchísimas gracias, Gaby. También la doctora Carolina acaba de comentar por el chat que le encantaría contactarte en el futuro cercano. Entonces, bueno, les recomendamos que también sus proyectos van a estar disponibles en nuestra página web. Entonces, en las siguientes semanas ya les avisaremos que están disponibles cada uno de sus documentos escritos por si quieren seguir explorando acerca de cada percepción. Muchísimas gracias.